Sí, Señor, queremos glorificarte, exaltarte, honrarte, darte gracias, Dios, porque, porque tú estás con nosotros, porque tú nos sustentas, nos sostienes y porque en esta hora podemos acercarnos a ti, buscando que seas tú hablando, Señor, a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pluma, papel, lápiz, una actitud enseñable vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poquito más acerca de nuestro Señor. El día de hoy vamos a hablar acerca de la muerte. La palabra de Dios, la Biblia en Hebreos, capítulo 9, verso 27, nos dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Esta semana, a principios, fuimos sorprendidos por la noticia del sismo, del terremoto que cimbró a Turquía y Siria, que fue de magnitud de 7.8 grados y que ha dejado un número importante de personas muertas y otras desaparecidas. La realidad es que las noticias no se pueden poner de acuerdo, unos dicen una cantidad y otros otra, pero lo que es una realidad es que fueron miles los que murieron y otros miles los que se quedaron sin hogar y lo perdieron todo. Lo que de manera inevitable hace que nos acordemos de lo que hemos estado estudiando y que nos habla de lo cerca, en verdad, lo cerca que está el regreso de nuestro Señor. Pero el día de hoy me gustaría que reflexionáramos en esta noticia, en este hecho, sobre todo porque no estamos hablando de algo de lo que no sepamos. Recordemos que nuestro país pasó ya 3 veces por esto, en el 85, en el 2017 y en el 2020, todos en el 19 de septiembre. La Biblia nos habla de una gran verdad. Está establecido a raíz de la caída del hombre en pecado, que el hombre muera. Todos, querido, todos vamos a morir. Eso es un hecho del que podemos estar seguros. Y no importa el lugar en donde hayas nacido. Tampoco importa el color de nuestra piel. Si estudiamos o no lo hicimos. Si tenemos dinero o somos pobres. Todos moriremos. Quizás algunos lo hagan en un hospital privado, rodeados de los mejores médicos y especialistas, y otros lo harán en una institución pública con tan solo una enfermera al lado, si bien le va. Pero ambos, el rico como el pobre, tienen una cita con la muerte, porque está establecido que el hombre muera. Otros serán víctimas de un accidente, ya sea en carro, avión, tren, metro, combi, micro, moto, bici, y como en este caso aplastados porque la casa, el departamento, el edificio, el loft en el que se encontraban se les cayó encima. Muertes repentinas, muertes intempestivas, muertes que de ninguna manera se esperaban. Y lo digo de esta manera porque cuando una persona lleva tiempo enferma, por ejemplo, los familiares al recibir la noticia de la muerte no se extrañan mucho. Son impactados, pero no se extrañan mucho. Pero cuando hablamos de un accidente, la situación es totalmente diferente. Incluso nos cuesta mucho trabajo creerlo, porque los acabábamos de ver, de estar con ellos, y nos parece imposible que hayan muerto, que hayan partido, que hayan dejado de existir. No nos hacemos a la idea de que ya no los volveremos a ver sentados a la mesa o en casa o en las reuniones de familia. No. Lo que nos enseña una vez más lo frágil que es nuestra vida. Tal y como lo dice la Escritura en el Salmo 103:15, que dice: nuestra vida es como la hierba, que pronto se marchita. Somos como las flores del campo, crecemos y florecemos, pero tan pronto sopla el viento, dejamos de existir y nadie vuelve a vernos. Lo que me lleva a hacerte la siguiente pregunta: ¿estás preparado? Y en verdad deseo que te la hagas. Y no solo con lo que tiene que ver con tu vida, sino incluso con la vida de los que se encuentran a tu alrededor. ¿De qué hablas, pastor? ¿Estás preparado? ¿Estás preparado para morir tú? ¿Para un día dejar este mundo
e ir con tu Señor a entregarle cuentas? ¿Estás preparado? ¿Estás preparado para ver morir, para despedir a los demás? Papá, mamá, abuelos, tíos, primos, hermanos, esposo, esposa, cuñados, sobrinos, hijos, suegros. Tremenda pregunta. Pero gracias a lo que se vive en Turquía y Siria, gracias a lo que hemos vivido en nuestro país, gracias a la violencia y maldad que ha aumentado en el mundo y que sabemos que aún aumentará más, gracias a las epidemias y pandemias, no hablamos de algo descabellado, sino que hablamos de algo que esperamos que de manera muy remota pueda suceder, pero puede suceder en cualquier momento. Y esta pregunta cobra mayor importancia cuando la vemos a la luz de la eternidad. ¿Cómo? ¿Estás preparado para morir? Y sabes, ¿te encuentras seguro de dónde pasarás la eternidad? ¿Dónde pasarás la eternidad? Y no te hablo de un creo, de un espero, de un me gustaría, sino de una seguridad plena de dónde la pasarás por siempre y para siempre. Porque hoy en día nos encontramos con muchos que te hablan de lo que les gustaría que pasara con ellos. Te dicen que les gustaría ir al cielo, que les gustaría ir al paraíso, que les gustaría ir a la presencia de Dios y recibir sus alas de ángel y pasar toda una eternidad con el trasero al aire tocando un arpa. Otros te dicen que creen merecer ir al cielo. No porque sean buenos, sino porque no son tan malos como otros que sí se merecen ir al infierno. Son esos que confían en sus buenas obras, en sus buenas acciones, aun cuando sus intenciones al hacer esas buenas obras no fueron buenas. Creen que pueden engañar a Dios así como se engañan. Y también están aquellos que creen que es cuestión de buena suerte y te dicen que ojalá y así sea. Y si les hablas del infierno te dicen que la boca se te haga chicharrón. Como si el entrar en la presencia de nuestro Dios se definiera en un volado a cielo o infierno, diablo o cruz. Pero a todo esto, ¿qué nos dice? ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia? Vamos a 1 de Juan, capítulo 5, verso 12. 1 de Juan, capítulo 5, verso 12. Dice la Biblia, si vivimos unidos al Hijo de Dios, tenemos vida eterna. Si no vivimos unidos al Hijo de Dios, no tenemos vida eterna. Les escribo esto a ustedes que confían en el Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Y es justo a través de este pasaje que sabemos que no es cuestión de suerte. Y que tampoco tenemos que dejarlo hasta el último para saberlo. ¿Cómo dice? Para que sepan que tienen vida eterna. No para que imaginen, no. Tampoco para que ojalá, tampoco. Sino para que cuenten con esa seguridad que al partir de este mundo lo harán para ir a su presencia. ¿Qué debemos hacer? Confiar en el Hijo de Dios, Jesucristo. Entregarle nuestras vidas. Depositar nuestra fe, depositar nuestra confianza en Él. Creer verdaderamente que su sacrificio en la cruz ha sido suficiente para pagar por mis pecados y entregarle mi vida. Vivir unido a Él. Ahora piense, ¿cómo viviría si de manera tangible, es decir, si pudiera ver, si pudiera tocar a ese Jesús que estuviera siempre con usted? ¿Cómo se comportaría? ¿Perdería el tiempo en el trabajo? ¿Hablaría con los demás como lo hace siempre? ¿Vería en el teléfono, lo que normalmente ve en las redes sociales?
en el Instagram, en el Facebook, en el Google? ¿Mentiría? ¿Codiciaría? ¿Engañaría? ¿Bebería? ¿Fumaría? ¿Maldeciría? ¿Chismearía? ¿Cometería adulterio o fornicación? ¡Claro que no! ¿Por qué? Porque Cristo estaría unido a usted y usted a Él. A donde quiera que usted vaya, Él va. Bueno, pues la buena o la mala noticia es que así es, aunque no lo vemos. Mire lo que dice Mateo 28:20. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Hasta cuándo está con nosotros? Hasta el fin del mundo. Lo que quiere decir que siempre está. El mundo todavía no se ha acabado. Y el tomar conciencia de su presencia en nuestras vidas debería hacernos actuar, debería hacernos conducirnos, vivir de tal manera que los demás sepan que Dios es y está con nosotros. Pero esto, querido, esto espero que la mayoría de nosotros ya lo sepamos. Lo que me hace pasar a la segunda pregunta. ¿Estás preparado para ver partir a los demás? Y creo que eso es algo difícil. Pero sin embargo también creo que lo que ayuda mucho es el saber que al igual que nosotros son salvos y que la muerte no es un adiós definitivo, sino un hasta pronto. La Biblia enseña, escúchame bien, la Biblia enseña que nos volveremos a ver. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Porque cuando Dios dé la orden por medio del jefe de los ángeles y oigamos que la trompeta anuncia que el Señor Jesús baja del cielo, los primeros en resucitar serán los que antes de morir confiaron en Él. Después Dios nos llevará a nosotros, los que estemos vivos en ese momento, y nos reunirá en las nubes con los demás. Y ahí todos juntos nos encontraremos con el Señor Jesús. Y nos quedaremos con Él para siempre. Nos reunirá en las nubes con los demás. Allí, todos juntos, nos encontraremos con el Señor Jesús. Es decir, volveremos a ver a los que murieron antes que nosotros. Volveremos a ver a los abuelos, a los padres, a los hermanos, a los tíos, a los primos, a los hijos. A aquellos que antes de morir confiaron en Él, que fueron salvos, que le entregaron su vida. Y lo haremos para nunca más volvernos a separar. Con nuevos cuerpos glorificados, sin enfermedades ni dolencias ni achaques, para estar siempre con el Señor. Amén, ¿verdad? Y eso, querido, eso creo que hace que el ver partir a nuestros seres queridos sea un poco menos difícil. Pues vivimos con la esperanza de la resurrección. Nos volveremos a ver. Entonces la pregunta sería, ¿qué debo hacer para prepararme? Porque hemos hablado de que la muerte es una cita inevitable. Todo el que nace ha nacido para morir, porque está establecido que los hombres mueran. Así que, ¿qué debo hacer para prepararme? Bueno, lo primero ya lo dijimos, es estar seguro de que eres salvo, de que le has entregado tu vida a Jesús y que hay un lugar para ti en el cielo. Eso es lo primero y lo más importante, de lo cual necesitas estar seguro. Necesitas estar seguro. Hay un lugar para ti en el cielo.
y necesitas estar seguro de que eres salvo para ocupar ese lugar. Lo segundo es predicarle, compartirle, es llevar a los pies de Cristo a tu familia y amigos, para que si parten antes que tú, te sea menos difícil despedirlos. Lo tercero es hacer la obra que se nos ha encomendado. Cumplir con tu servicio o ministerio para que cuando entreguemos cuentas, entreguemos buenas cuentas y recibamos esos galardones, esas recompensas que Dios ha preparado de antemano para nosotros. Así que, hasta el momento, lo primero, yo necesito estar seguro de que soy salvo. Lo segundo, yo necesito predicar, compartir, llevar a los pies de Cristo a mi familia y a mis amigos para que si parten antes que yo, me sea menos difícil el poder despedirlos y me encuentre preparado. Lo tercero es cumplir con mi servicio, con mi ministerio, con mi llamado para entregar buenas cuentas, para recibir mis galardones en el cielo. Y lo cuarto que yo necesito hacer, por favor, ten todos tus asuntos en orden. Que todos tus documentos tengan tu nombre completo y correcto. Si tienes propiedades, casa, carro, terreno, negocio, joyas, haz un testamento para evitar problemas a los que se quedan. Si quieres ser cremado o enterrado, que sea algo que los demás sepan. Y de ser posible, deja ya contratados tus servicios: panteón, caja, urna, nicho. Te recuerdo que en cualquier momento el Señor nos puede llamar a su presencia y que en lugar de dejar problemas, dejes bendición. Y quizás alguien estará a esta altura y después de lo que hemos dicho, estará diciendo: pastor, los cristianos no se creman, se entierran. Bueno, si tú crees eso, entonces deja pagadas tu caja, tu lugar en el panteón y el himno o alabanza con el que quieres que te despidan. Pero quiero decirte que la Biblia no dice nada contundente con relación a la cremación. Es cierto que hay pasajes en los que se señala la maldad de los reyes al cremar a sus enemigos, no para no dejar rastro de ellos sobre la tierra, pero eso no significa que esté prohibido hacerlo. Se señala la maldad de estos reyes, la hazaña con que lo hicieron, y que lo hicieron para no dejar rastro de ellos sobre la tierra, y eso es lo que Dios juzga como pecado. Pero eso no significa que esté prohibido hacerlo. Tenemos un pasaje en Amós capítulo 2, verso 1, en donde el Señor les habla a los habitantes de Moab y habla del colmo de esa maldad, porque quemaron los huesos del rey de Edom hasta dejarlos hechos ceniza, porque deseaban borrarlo de la faz de la tierra. Su maldad era tan grande que lo hicieron de esta manera. Vamos a verlo. Amós capítulo 2, verso 1, que dice: el Dios de Israel ha dicho: ustedes, habitantes de Moab, han llegado al colmo de la maldad. Por eso no los perdonaré. Quemaron los huesos del rey de Edom hasta dejarlos hechos cenizas. Ahora, la Biblia no habla de manera concreta sobre la práctica de la cremación o la incineración. No especifica si hay que enterrar o cremar a los muertos. En la Biblia se menciona que algunos siervos de Dios enterraron a sus seres queridos. Por ejemplo, Abraham hizo un gran esfuerzo para encontrar un lugar donde enterrar a su esposa, a Sara. Compró un terreno en donde se encontraba una cueva en Macpela y ahí enterró a Sara. Después ahí se hizo enterrar él y después Isaac, y ahí se fueron enterrando. Pero debemos entender algo: no era enterrar como nosotros lo entendemos, sino era introducir en una cueva. Incluso en los tiempos del Señor Jesucristo eran cuevas en donde metían a los muertos, enredados en una sábana, preparados con hierbas aromáticas, y ahí los depositaban. Debemos recordar que cuando el Señor Jesucristo resucita,
Las Marías van precisamente al sepulcro, que era una cueva, y estaban pensando cómo harían para remover la piedra, sin saber que la piedra ya había sido removida. ¿Okay? Ahora, la Biblia también explica que algunos siervos de Dios quemaron cadáveres. Por ejemplo, cuando el rey Saúl y 3 de sus hijos murieron en una batalla, sus cuerpos quedaron en territorio enemigo y no recibieron la honra debida. Al enterarse de la situación, unos soldados israelitas recuperaron los cadáveres, los quemaron y enterraron los restos. Vamos a verlo, primera de Samuel, capítulo 31, versos del 8 al 13, que dice: al otro día, mientras los filisteos les quitaban a los israelitas muertos sus objetos de valor, encontraron muertos en el cerro de Gilboa a Saúl y a sus 3 hijos. Entonces a Saúl le cortaron la cabeza y le quitaron su armadura, y enviaron mensajeros a su país para que dieran la noticia en los templos de sus dioses y entre todos los filisteos. Más tarde pusieron la armadura de Saúl en el templo de la diosa Astarte, y a Saúl y a sus hijos los colgaron de la muralla de Betzán. Los israelitas que vivían en Jabes de Galaad supieron lo que los filisteos habían hecho con Saúl. Entonces un grupo de valientes viajó toda la noche y quitó de la muralla los cadáveres de Saúl y de sus hijos. Recordemos que el cadáver de Saúl estaba decapitado, el de sus hijos no. Luego los llevaron a Jabes y allí los quemaron. Después de levantar sus huesos y enterrarlos bajo un árbol, ayunaron 7 días en señal de luto. ¿Ok? Ahora, la Biblia muestra que lo que estos hombres fieles hicieron con los cadáveres fue correcto. ¿Dónde, pastor? ¿Ok? Segunda de Samuel, capítulo 2, versos de 4 al 6. Una vez que murió Saúl, ungen a David como rey. Primero lo hacen en Hebrón, ¿ok? Y cuando esto sucede, 2 Samuel 2:4 dice: entonces la gente de Judá fue a donde estaba David y le derramó aceite sobre la cabeza. Así lo declararon rey de Judá. Y como le informaron que la gente de Jabes de Galaad había enterrado a Saúl, David envió a los de Jabes este mensaje: que Dios los bendiga por ser tan fieles al rey, pues hasta lo enterraron. Que Dios los trate siempre con mucho amor y que nunca los abandone. Yo también haré lo mismo por el bien que han hecho. ¿Ok? Es decir, juzgaron que fue correcto. Sí, no incineraron hasta quemar los huesos y hacerlos polvo, pero toda la carne fue quemada y hecha polvo, ¿verdad? Hecho cenizas. Y después lo enterraron todo. ¿Ok? Y esto fue juzgado como correcto. Es decir, la Biblia, así como nos habla de gente que fue enterrada como tal, con cristiana sepultura, como lo decimos, también miramos que hubo personas que fueron quemados y enterrados. Ahora, existen algunos conceptos erróneos que tenemos sobre la cremación. ¿De qué hablas, pastor? Mira, lo que algunos creen. Algunos creen que la cremación deshonra al cuerpo. ¿Cuál es la verdad? La Biblia dice que al morir la persona vuelve al polvo. Y eso es lo que le pasa a un cadáver cuando se descompone. Génesis 3:19 dice: muy duro tendrás que trabajar para conseguir tus alimentos. Palabras del Señor a Adán después de haber pecado. Así será hasta el día en que mueras y vuelvas al polvo de la tierra, del cual fuiste tomado. Tú no eres más que polvo y al polvo tendrás que volver. Ahora, la cremación, que reduce el cuerpo a cenizas o polvo, simplemente acelera este proceso. ¿Ok? Lo que algunos creen. En tiempos bíblicos, solo se quemaban los cadáveres de quienes no contaban con el favor de Dios. Esto es lo que algunos creen. ¿Cuál es la verdad? Es cierto que se quemaron los cadáveres de algunas personas desobedientes, como los de Acán y su familia. Josué capítulo 7, verso 25 dice: allí Josué le dijo: ¿por qué nos has causado tanto mal? Josué hablándole a Acán: ahora Dios te va a causar mal a ti. Los israelitas lo mataron a pedradas y también a su familia. Luego le prendieron fuego a todo.
lo quemaron todo, incluyéndolos a ellos. Sin embargo, esa fue una excepción, no fue una regla, es decir, no todos aquellos que hacían el mal, que desobedecían, que estaban en contra de lo que por Dios había sido estipulado, eran quemados. Fíjate, en Deuteronomio 21, 22 y 23, lo que nos dice la ley con Moisés. Moisés también dijo, si alguien comete un crimen y se le condena a morir ahorcado, no deberá dejarse su cadáver en el árbol toda la noche, sino que lo enterrarán ese mismo día. Es decir, había un acto de misericordia para aquellos que hacían mal. Así que lo ocurrido con Acán fue una excepción, no fue una regla, ¿verdad? Ahora, como se mencionó también antes, también se quemaron los cadáveres de algunos siervos fieles de Dios, como por ejemplo el de Jonatán. Jonatán, hijo de Saúl, un hijo del rey Saúl. ¿No es cierto? Muy bien. Lo que algunos creen, la cremación impide que Dios pueda resucitar a la persona. Híjole, esto lo he escuchado más de una vez. La gente que dice, no, es que cuando se quema la carne hay una descomposición química y después ya no le resultará posible a Dios, escucha bien esto, ya no le resultará posible a Dios el hacer de esas cenizas un nuevo cuerpo. Así que la persona resucitará, pero con un cuerpo deforme. Escucha eso, por favor, escucha esto. Ahora, ¿cuál es la verdad? Dios puede resucitar a una persona sin importar que su cadáver haya sido enterrado, cremado, se haya perdido en el mar o lo hayan devorado animales salvajes. ¿Cómo lo sabes, pastor? Apocalipsis 20:13 dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. El Todopoderoso puede hacer un cuerpo nuevo con facilidad. 1 Corintios 15, 35 y 38 dice, tal vez alguien me pregunta, ¿y cómo volverán los muertos a la vida? ¿Qué clase de cuerpo tendrán? 38. A cada semilla Dios le da el cuerpo que Él quiere darle. Para Dios no es un problema. Él es el Todopoderoso y puede hacer un cuerpo nuevo con toda facilidad para el día en que resucitemos. De manera que el día de hoy Dios nos ha hablado con mucha claridad acerca de esa necesidad imperiosa que tenemos de estar preparados ante aquello que sabemos y conocemos que es inevitable. Esta noticia de principio de semana, este terremoto que ha dejado miles de personas muertas, otras tantas desaparecidas, pero lo que es cierto es que miles lo perdieron todo en un abrir y cerrar de ojos, que nos hace pensar y recordar en aquellas señales de las cuales nos habló el Señor Jesús que vendrían antes de su venida, y de lo intempestiva que la muerte puede venir y tocar a nuestra puerta, lo frágil que es nuestra vida, que dejamos de existir y nadie vuelve a vernos. Y esa necesidad de estar preparados para partir en el momento en el que el Señor nos llame a su presencia y saber dónde pasaremos la eternidad. Contar con esa certeza, contar con esa seguridad que el día que partamos de este mundo lo haremos para estar en su presencia, que no es cuestión de suerte, que tampoco es cuestión de que nos lo merezcamos, sino que en realidad es porque hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza en la persona del Señor Jesucristo. Y en segundo lugar, necesitamos estar preparados para ver partir a los demás. Y para que eso suceda, no solamente necesito estar seguro de que soy salvo, sino necesito predicar, necesito compartir, necesito llevar a los pies de Cristo a mi familia y a mis amigos, para que si parten antes que yo, me sea menos difícil despedirlos, verlos partir.
Lo tercero que vimos es que es necesario que hagamos esa obra que se nos ha encomendado, cumplir con ese servicio, con ese ministerio, para que cuando lleguemos a entregar cuentas, entreguemos buenas cuentas y recibamos esos galardones, esas recompensas que Dios tiene preparados para nosotros. Y en cuarto lugar, como parte de esa preparación para enfrentar lo inevitable, necesitamos tener todos nuestros asuntos en orden. Que todos nuestros documentos tengan nuestro nombre completo y correcto. Que si tenemos propiedades, casa, carro, terreno, negocio, joyas, tener un testamento para evitar problemas. Y hacerles saber a los demás lo que deseamos que se hagan con nuestros restos. Si queremos ser cremados o queremos ser enterrados. Y de sernos posible, pues dejar panteón, caja, urna o un nicho listos y preparados. En cualquier momento el Señor nos puede llamar a su presencia. Y que en verdad, en lugar de dejar problemas, dejemos bendición. Ahí en tu lugar, inclina tu rostro, cierra tus ojos. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, qué difícil es hablar, o qué difícil nos resulta tocar el tema de la muerte. Algo que nadie podremos evitar. Porque como lo vimos el día de hoy, está establecido que el hombre muera. Algo que puede llegar a través de una enfermedad o un accidente. Podemos morir de viejos. O podemos hacerlo jóvenes. Incluso niños. Una cita que todos tenemos que cumplir tarde que temprano. Pero una cita para la que pocos, en verdad pocos nos preparamos para tener. El día de hoy tú nos hablas acerca de lo importante que es que como cristianos, como hijos tuyos, como hijos de Dios, que conocemos tu palabra, nos encontremos verdaderamente preparados para enfrentar ese momento. Dios, en el nombre de Jesús, que podamos hacerlo. Que en verdad nos ocupemos de estas cosas. Y que entendamos que esto no es otra cosa sino fe puesta en obra. Fe en acción. Sé que mi Redentor vive. Sé que mi vida está delante de tu presencia y que dependo de tu mano. Pero también sé que los días de mi vida solamente tú los conoces. Y que en cualquier momento, cuando tú así lo decidas o determines, yo iré a tu presencia. Así que trae sabiduría a mi corazón y a mi vida. Y que pueda estar preparado, siempre preparado para ese momento. La gente que murió en ese terremoto no estaba lista quizá. Muchos de ellos quizás no estaban preparados. No sabían que el día anterior sería su último día sobre este mundo. Que tendrían su último desayuno, su última comida, su última cena. Su última oportunidad para ponerse a cuentas contigo. Su última oportunidad para ponerse a cuentas con los demás. Su última oportunidad para abrazar a aquellos que tenían tiempo de no hacerlo. Para decir un te quiero, para decir un te amo. Para dejar en orden sus cosas. Señor,
En el nombre de Jesús. Trae sabiduría a nuestro corazón y a nuestra vida. Y que podamos obrar conforme a ella. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que sea ese mismo Señor quien te dé paz. Nos estamos despidiendo no sin antes recordarte que nos estamos escuchando todos los días a través del devocional diario. Que los días domingo tenemos nuestra enseñanza dominical y que el día lunes recibirás esa enseñanza que estamos viendo libro por libro, verso a verso. Estamos en 1 Corintios. Mañana veremos el capítulo 14. Te aseguro que Dios nos hablará como lo ha estado haciendo a través de su palabra. Bendiciones.